Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Ubicada en la esquina de la Corredera Baja de San Pablo con la calle de la Puebla, la iglesia de San Antonio de los Alemanes es uno de los templos más bellos de Madrid, si bien su apariencia externa, modificada por Antonio Ruiz de Salces en 1887, dice poco de la suntuosa decoración interna, toda esta ya muy anterior, pues es del siglo XVII, aparte de la propia forma arquitectónica de la iglesia, que, como decía hace un momento, hace de San Antonio de los Alemanes ese templo desconocido para buena parte de los madrileños, pero sin duda especialmente bello. Sin duda, lo primero que choca al entrar es ese contraste entre esa fachada historicista del siglo XIX y este espacio muy decorado, muy recargado y encima con una planta ovalada cubierta por una bóveda ovalada que nos habla de unos lenguajes artísticos muy anteriores a esa fachada exterior del siglo XIX. Además, en una composición arquitectónica que para la época que se construye San Antonio de los Alemanes, entre 1624 y 1630, resultaba muy novedoso. Que la iglesia tuviera una planta única es algo que se había impuesto en el mundo católico desde el Concilio de Trento, pero que esa planta tuviera forma ovalada había nacido en la mente de un arquitecto del siglo XVI, Vignola, que ya había conseguido desarrollar un edificio con estas características de la planta, pero también la cubierta ovalada, en una pequeña parroquia dentro del Vaticano, la dedicada a los palafraneros de la ciudad del Vaticano. En el caso del arquitecto que hace San Antonio de los Alemanes, Fray Pedro Sánchez, jesuita, ya empieza a desarrollar esa idea en obras previas en Andalucía hasta que es llamado a la corte en Madrid, y es allí donde desarrolla este modelo que ya encontramos un paralelo en Alcalá de Henares, atribuido a Juan Gómez de Mora, pero que en el caso de San Antonio de los Alemanes no hay ninguna duda, es de Fray Pedro Sánchez, esta solución de iglesia ovalada con cúpula ovalada que terminada en 1630 sería unos cuantos años anterior a la más famosa iglesia ovalada, que es San Carlino de Borromini en Roma. Sin duda, la parte más vistosa en la decoración interior de la iglesia es la cúpula, ese gigantesco trampantojo dedicado a la apoteosis del patrón de la parroquia, San Antonio, una pintura elaborada entre 1662 y 1668 por Francisco de Ricci y Carreño Miranda sobre un proyecto previo de Colonna. A partir de ahí, la decoración hubo de ser completada, pues fueron modificándose tanto los retablos que había desde el altar mayor a las diferentes hornacinas, a los propios muros que quedaban por debajo de la cúpula, y que es aquí donde nos queremos detener, puesto que nos parece que hay un mensaje político muy interesante que no siempre se tiene en cuenta. Es cierto que cuando se encargó la decoración de esta parte inferior de la cúpula, estos muros que quedaban entre la cúpula y los retablos, una decoración encargada por la reina consorte de la época, María Ana de Neoburgo, la esposa de Carlos II, que le encomienda el trabajo a Lucas Giordano y lo va a realizar entre 1698 y 1700, lo que va a hacer de partida es una loa a la propia vida de San Antonio. Para ello se van a pintar 8 milagros atribuidos al santo lisboeta, milagros además que tienen un carácter muy cercano para la población del barrio de esta parroquia de San Martín, donde se ubica San Antonio de los Alemanes, y para la comprensión de esos parroquianos. San Antonio va haciendo una serie de milagros vinculados a campesinos, constructores, habla a los peces, evita la lluvia, salva la vida de una mujer adúltera, recupera a un hijo de alguien que ha pretendido engañar previamente al santo. Historias muy cotidianas, muy cercanas, que nos hablan de una religiosidad amable, comprensible, en la que lo que se pretende es que los fieles, pensemos
acaban de concluir la Guerra de los 30 años que ha enfrentado a protestantes y católicos, pues se busca mostrar cómo la religiosidad católica es una religiosidad cercana, comprensible para esos fieles, y esta serie de milagros elegidos de San Antonio encaja bien con esa idea, esa cercanía de la religiosidad católica hacia sus feligreses. Pero en el nivel inferior, por debajo de ese programa geográfico de San Antonio, nos encontramos los retratos de 8 reyes santos. Está el príncipe Emérico de Hungría, San Hermenegildo, rey de España, Fernando III el Santo, también rey de España, Santa Cunegunda de Bamberg, esposa del emperador, también santo Enrique II de Alemania, Santa Edita, reina de Inglaterra, el propio San Enrique II, emperador de Alemania, el esposo de Santa Cunegunda, San Luis, rey de Francia, y San Esteban, rey de Hungría, el padre del príncipe Emérico. Esta selección de monarcas no es una selección gratuita, tenemos de todos los tiempos, todas las cronologías, pero lo que más importa, y aquí se ha debatido largamente si lo que pretendía Mariana de Neoburgo era apelar a sus raíces imperiales, de ahí la presencia, por ejemplo, de San Enrique II, lo que se está eligiendo es una serie de monarcas significativos de las grandes potencias europeas de la época, o al menos las más representativas, y no deja llamar la atención la presencia de el propio San Enrique II, de origen sajón, con su esposa Cunegunda, Santa Edita, que llega desde Inglaterra, o el monarca húngaro San Esteban con su hijo, porque son países que a finales de este siglo XVII, cuando se llevan a cabo las pinturas, están dentro de la órbita protestante. De alguna manera lo que se pretende es recordar que hubo un tiempo que estos países que hoy están fuera del camino correcto del catolicismo fueron soportes fundamentales de ese catolicismo. Pero podemos ir aún más lejos, porque entre los 8 monarcas hay 2 mujeres, Santa Cunegunda y Santa Edita, que pelearon con denuedo por mostrar que más allá de las críticas que pudieron recibir por sus formas morales, fueron gobernantes buenas católicas que supieron sacar adelante a sus países. Y aquí se encuentra reflejada la propia María Ana de Neoburgo, la esposa de Carlos II. ¿Por qué este debate en torno a María Ana de Neoburgo? Porque en ese año de 1698 su esposo Carlos II ya estaba en las últimas, no habían tenido hijos legítimos, por tanto entraba en debate la herencia de la corona de España entre 2 candidatos, uno de los sobrinos de Mariana de Neoburgo, el archiduque Carlos de Austria, frente a un nieto de Luis XIV y sobrino nieto del propio Carlos II, el futuro Felipe V. Mariana de Neoburgo apostó fuerte por su sobrino, y eso le hizo granjearse la enemistad de los madrileños, que no la veían como una correcta reina católica, que era el papel que esperaban que desempeñase. Entonces Mariana de Neoburgo se hizo pintar esta suntuosa decoración de San Antonio de los Alemanes, reclamando por un lado esa religiosidad más popular encarnada en los milagros de San Antonio, pero luego esa ristra de reyes del pasado, buenos reyes católicos y sobre todo buenas reinas católicas, porque a la larga es lo que ella pretendía simbolizar. Estaba actuando con la fuerza de esas reinas que fueron tan buenas reinas como católicas. Pero en 1700 muere Carlos II, le sucede el candidato Borbón, Felipe V, y en 1702 lanzan una nueva campaña de decoración de San Antonio de los Alemanes, incluyendo una serie de retratitos pintados por Nicolás Antonio de la Cuadra, en donde Felipe V se hace unir a los monarcas previos, los de la Casa de los Austrias. Y así vamos a encontrar los retratos de Felipe III, en cuyo tiempo se había construido la iglesia original, de la reina Mariana, que había sido una gran protectora de este templo cuando dejó de ser hospital de portugueses para convertirse en hospital de los alemanes tras la separación de Portugal y España, el retrato del propio Felipe IV, esposo de Mariana de Austria. Pero sobre todo Felipe V se preocupó por colocar los retratos de su predecesor, Carlos II, la esposa de este, Mariana de Neoburgo, a la que él mismo había obligado a exiliarse un año antes a Toledo, y por supuesto Felipe V y su primera esposa,
María Luisa de Saboya. De esta manera lograba entroncar claramente su nueva dinastía Borbón con la dinastía que acababa de dejar de gobernar, la de los Austrias. Pero además, en ese año 1702, entregó la iglesia de San Antonio de los Alemanes a una hermandad caritativa, la Hermandad del Refugio, que daba de comer a los pobres, tenía un colegio para huérfanas, una hermandad que ya existía desde casi un siglo atrás y que era extraordinariamente popular entre los madrileños, con lo cual lograba un doble objetivo. Por un lado, reforzaba esa imagen de rey caritativo y por otro lado hacía que la caridad tuviera como centro fundamental esta iglesia donde exponía todo este programa político de clara sucesión entre Austrias y Borbones. Por supuesto, en la iglesia de San Antonio de los Alemanes nos queda mucho más por contar. Como extraordinario relicario de obras de arte, no hemos entrado en detalle en todas esas pinturas de Ricci, Carreño de Miranda, Luca Giordano o los retablos posteriores, empezando por el del propio San Antonio de Padua que tenemos en el altar mayor y que ya es una obra de Pereira de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero queríamos detenernos hoy exclusivamente en ese mensaje político que se colocó inserto entre toda esta decoración religiosa. Ese mensaje político en dos etapas. En la primera, los reyes por debajo de los milagros de San Antonio, donde se justificaba la necesidad de ser un buen rey católico, y entonces Mariana de Neoburgo se veía a sí misma como ese modelo de buena reina católica, más allá de las ambiciones que tenía y de las que le acusaban los madrileños, y por otro lado, cómo supieron aprovechar la nueva dinastía de Felipe V para colocarse ellos mismos con una continuidad perfecta entre sus predecesores, la dinastía de los Austrias, y ellos mismos. La idea es que no hay una ruptura, hay una clara continuidad. Pero además, una clara continuidad muy llamativa porque, de nuevo, Felipe V supo mover muy bien sus fichas, puesto que no solamente se incorpora a la decoración previa que ya había establecido Mariana de Neoburgo, sino que lo hace a un templo que ahora se va a convertir en esa sede de la Hermandad del Refugio, una entidad popular, reconocida, querida por los madrileños, de modo que supo muy bien el nuevo monarca Borbón insertarse dentro de esa sociedad madrileña, puesto que no hemos de olvidar, todos aquellos que acudieran a rezar a San Antonio de los Alemanes porque estuvieran interesados en colaborar con la Hermandad del Refugio o recibir las ayudas de esta Hermandad del Refugio, se van a encontrar con este programa iconográfico, que para ese año 1702 y en los años siguientes era clarísimo en la mente de los parroquianos el tipo de mensaje que se estaba transmitiendo. El nuevo rey es el legítimo heredero de los reyes previos.